Arce Contigo presenta. Hola amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. Qué gusto volver a tenerlos con nosotros y bueno, sean bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a tener el día de hoy. Un tema por demás interesante, por demás difícil a veces de explicar o difícil a veces de transmitir hacia los contribuyentes. Sin embargo, algo que pues bueno, es parte de un procedimiento de nuestra justicia en materia administrativa y que debemos también de contemplar siempre que nosotros queramos estar ante los supuestos que el día de hoy vamos a platicar. El día de hoy para nuestra sesión nos acompaña, ya lo están ustedes viendo en pantalla, al maestro Joel de Real, a quien le agradezco muchísimo el tiempo. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado Alejandro. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, siempre un gusto estar con todos ustedes, con el auditorio. Un fuerte saludo y abrazo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Pues vamos a dar inicio. El tema que nos ocupa el día de hoy es la garantía del interés fiscal. Vamos a ir un poquito como conceptualizando. Me gustaría, maestro, si estás de acuerdo, como comenzar a tener ciertos conceptos para la gente que nos hace favor de seguirnos, algunos empresarios sobre todo que en su momento dicen, oye, ¿qué es el interés fiscal, no? Y qué es cómo se hace una garantía del interés fiscal. Creo que me gustaría iniciar desde ese punto como retomando o conceptualizando, repito, ese tipo de cuestiones. ¿Qué es el interés fiscal y por qué se tiene que garantizar, maestro? Si nos empiezas a compartir un poquito de tu experiencia respecto de este tema. Claro que sí. Mira, antes de entrar todo este tema de la garantía que debemos de hacer los contribuyentes, los empresarios ante las autoridades fiscales, es muy importante, digo, como bien dices, entender qué es el interés fiscal. Bueno, es ese adeudo, esas cantidades que tú le debes a la autoridad fiscal y que el SAT o la autoridad fiscal, que ahorita más adelante vamos a mencionar, pues deja de percibirlas por la omisión en que tú incurriste o por algunos errores o faltas que tú realizaste en la presentación de tus obligaciones fiscales, ¿sí? Para entendernos un poquito más sobre esto, ¿no? Primero, es importante partir quiénes son las autoridades fiscales, qué es un crédito fiscal y por qué se tiene que garantizar el crédito fiscal o el interés fiscal, ¿sí? En primer lugar, ¿quiénes van a ser las autoridades fiscales a quienes, pues bueno, tú le vas a deber el pago de las contribuciones, de los impuestos, aprovechamientos, etcétera, ¿no? Pues bueno, conocemos principalmente lo que es el Servicio de Administración Tributaria, que dicho sea de paso, hace un par de días acabé de cambiar de titular, ya no es la señorita Buenrostro, sino ya cambia a ser, se llama, me parece, Adán o Adrián Martínez, si no mal recuerdo, no tengo ahorita el nombre muy fresco, pero bueno, es el Servicio de Administración Tributaria. Otra autoridad fiscal, vemos al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando tienen una relación obrero-patronal. En este caso, cuando tú tienes una relación, perdón, con el Seguro Social como empleador, ¿sí? Cuando tú Correcto. pagas esas cuotas obrero-patronales, también esa autoridad fiscal, el Infonavit, por el pago de las aportaciones que tú haces como patrón respecto de las aportaciones de vivienda de tus trabajadores. De igual manera va a ser una autoridad fiscal quien es hoy en día la ANAM, es la Agencia Nacional de Aduanas de México, que precisamente el día de hoy acaba de renunciar su titular, de nombre Horacio, acaba de renunciar a esa agencia. Esta Agencia Nacional de Aduanas de México es de reciente creación, su estructura apenas se da conforme a la ley a partir del 1 de enero de este año. Se viene a desconcentrar del SAT las aduanas para pertenecer ahora ya directamente como, por así decirlo, una institución, un hijo desconcentrado directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? También va a ser una autoridad fiscal, la Profeco, ¿sí? La Profeco, derivado de los procedimientos que ellos inicien, imponen sanciones a los prestadores de servicio y esas sanciones, conforme una reforma que existió en el 2018, se consideran créditos fiscales, se reputan créditos fiscales y por lo tanto va a ser considerada como una autoridad fiscal, ¿va? De igual manera, lo que son las secretarías de los gobiernos de los estados, cuando tienen un convenio de coordinación entre la Hacienda Federal
y los estados para la recaudación de los impuestos federales, ¿sí? Pues bueno, así a grosso modo, esas son las autoridades fiscales sobre quienes nosotros tenemos que pagar nuestras contribuciones, nuestros impuestos, ¿sí? Y nos dice, para ir aterrizando, esas son las autoridades fiscales. Ahora, ¿qué se considera un crédito fiscal? Nos dice el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, oye, un crédito fiscal va a ser aquel derecho que va a tener el Estado de percibirlo, ya sea el Estado o sus organismos descentralizados, siempre y cuando provenga de lo siguiente. Contribuciones. ¿Cuáles son las contribuciones? Impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos y las contribuciones de mejora, ¿sí? Esas son las contribuciones, donde vienen encuadrados los impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado y todos los que conocemos. Los aprovechamientos, menciona también ese artículo 4, es un crédito fiscal. Los aprovechamientos, que son por lo general, para darnos a entender que es un aprovechamiento, es como, por ejemplo, aquellas multas que puede imponer no fiscal, que impone un organismo descentralizado, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial de la Federación, derivado de los procesos que ellos llevan. A veces imponen multas a las autoridades o a los propios particulares por no cumplir ciertas medidas de apremio ante ellos. Imponen estas medidas de apremio, que es una multa, y es una multa no fiscal, pero se va a considerar un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque va a trasladarse esa multa para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, ¿va? Va a ser también un crédito fiscal todos los accesorios de estas contribuciones y aprovechamientos. ¿Y cuáles son los accesorios? Oye, los recargos, las multas, ¿sí? Van a ser accesorios por los cuales también se considera un crédito fiscal. Por ejemplo, la multa por no haber presentado las declaraciones de ciertos periodos del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, etcétera, viene a ser un crédito fiscal que la autoridad va a poder recaudar a los contribuyentes. Y nos establece finalmente el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, oye, también las demás que señalen las leyes que se consideran como crédito fiscal. Ya decíamos, la Profeco en su reglamento, en su legislación, establece las multas que se impongan por Profeco serán créditos fiscales, ¿sí? Entonces, ahí nos situamos en qué es lo que se considera crédito fiscal y quiénes son las autoridades fiscales. Correcto. Es una explicación, creo que la has tomado desde un inicio perfectamente bien. Digo, nada más para que las personas que nos hacen el favor de seguirnos, darles el dato. Antonio Martínez Danino es el nuevo jefe del SAT, es quien sustituye a Buenrostro, ¿no? Que ya está en economías, hablando de otros temas, limando perezas con aquellos que primero fue dura, ahora tiene que limar perezas. Así es la vida política y además la vida de todo. Y que el mensaje que manda mi estimado Alejandro es, digo, él fue el administrador general de grandes contribuyentes, entonces creo que viene con la misma línea que deja Buenrostro, el mismo trabajo, es la continuidad que se le viene dando, ¿no? Al menos yo sí lo interpreto. Sí, digo, coincido plenamente y lo he dicho ahí en nuestras redes sociales, he compartido algunos temas y comento que en realidad el hecho de quién esté al frente del SAT, si bien tiene un estilo y una forma de hacer las cosas, la realidad es que todos se apegan a un plan económico, un plan fiscal, que las acciones que se van a llevar a cabo, sea quien sea que esté al frente, serán las mismas y el perfil de fiscalización, de revisión que tendrán las autoridades, no va a bajar, porque además es una cuestión de política nacional y de política internacional, inclusive, en muchos de los casos, ¿no? Entonces, haciendo el paréntesis en ese tema. Me encanta, maestro, la explicación que nos has regalado, porque creo que esa es la base fundamental para entender bien a bien el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya nos has expuesto de manera muy clara quiénes son las autoridades, qué se considera un crédito fiscal. Entonces, en términos generales, estuviéramos entendiendo que estas autoridades, en el ejercicio de sus facultades, pues evidentemente tienen derecho a cobrar o a percibir ciertos recursos de los gobernados, ¿no? Cuando no se cubren o cuando se incumple con ciertas obligaciones, pues en este caso estamos frente a un crédito fiscal, que es ese adeudo que se tiene
ante este tipo de autoridades, ¿no? Y es muy importante, Alejandro, también distinguir. Oye, yo tengo un adeudo que es un crédito fiscal. Yo tengo un adeudo de contribuciones de pago de impuestos ante Hacienda porque no he presentado la declaración anual, la provisional o la mensual de IVA o provisional de impuestos sobre la renta o la declaración anual de ISR. Es diferente, ¿sí? Para explicarme, un crédito fiscal, ya lo platicamos, inclusive me adelanto un poquito, debe estar debidamente determinado a través de una resolución, ¿sí? No porque tengas en segunda opción, en segundo supuesto, un adeudo, porque dices, híjole, tengo un adeudo ante el SAT, ya me dijo el contador que le debo al SAT, no sé, 20,000 pesos de impuesto al valor agregado del mes de agosto y septiembre. No se lo he pagado. Ya, Joel, ¿es un crédito fiscal? No, eso no es un crédito fiscal. Es una deuda que tienes. Oye, ya por eso tengo que garantizar esa deuda. No. ¿Por qué? Porque no se da todavía el detonante, que es el descubrimiento por parte de la autoridad que omitiste esa contribución y que eso se ve reflejado en una resolución, en un acto administrativo que forzosamente, sí o sí, debe emitir la autoridad cuando hablamos de un crédito fiscal. Es correcto, de hecho, ahí justamente nos estás dando, como bien señalas, el detonante para que esto se convierta en un crédito fiscal. En primera instancia, y por eso lo señalaba yo hace un momento, el hecho de que esto deriva del ejercicio de sus facultades que tienen cada una de estas autoridades que tú has señalado. Como bien dices, en primera instancia partimos, por lo menos en materia fiscal, para hacer un poquito más fácil el ejemplo, partimos de un principio de autodeterminación. En esa instancia, pues bueno, nosotros autodeterminamos nuestras obligaciones y el hecho de que yo determine que debo pagar X cantidad de impuestos en la obligación mensual o la obligación anual, no significa que eso ya es un crédito fiscal. Detona el crédito fiscal en tanto la autoridad, ejerciendo facultades de comprobación, me determine ese adeudo. ¿Es correcto? Así es. Ya cuando vemos que la autoridad involucró en el ejercicio de sus facultades, ya el resultado de ese ejercicio es el detonante de la emisión de un acto administrativo que se considera un crédito fiscal. Oye, Joel, ¿a qué te refieres con acto administrativo? Aquel documento físico o electrónico, firmado electrónicamente, que debe emitir, en este caso, las autoridades fiscales ya mencionadas y que debe constar por escrito o de manera digital, señalar la autoridad que lo emite, señalar el lugar y fecha de emisión, a quién está dirigido este documento, estar debidamente fundado y motivado. ¿Qué quiere decir? Que tú, contribuyente, realizaste la conducta o hipótesis que establece X artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Valor Agregado, Código Fiscal, y por lo tanto eso repercute a que tú omitiste el pago de impuestos. Y derivado de eso también te situaste en un supuesto de infracción en el cual da como resultado el que se te sancione con tal cantidad de pesos en tu contra por haber omitido el pago de ciertos impuestos, ¿sí? Este documento también debe ostentar, la firma del funcionario público que lo emite. Este funcionario público no puede ser y no debe ser cualquier persona de la autoridad, del SAT, del IMSS o del Infonavit, sino que debe ser una persona debidamente con esa capacidad, con esa atribución que le otorga la ley para poder emitir estos documentos, ¿sí? Este crédito fiscal, ¿sí? Y también señalar obviamente el nombre de los destinatarios de estos documentos. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis y me detengo brevemente, ahorita que se me vino a la mente, un ejemplo sobre cuándo también, y son cosas muy, muy raras que pueden suceder ahí en la vida profesional y ya me ha tocado observarlas. Cuando se tratan créditos fiscales, hablemos del seguro social. Yo decía, oye, una relación de tu empleador por el pago o omisión o no del pago de las cuotas patronales hacia el seguro social, ¿sí? Son contribuciones, ya decíamos, pero también fíjense una cosa, ¿qué sucede? Cuando tú no estás dado de alta como ante el seguro social, ¿sí? Tú vas y te prestan un servicio, el seguro social, no estando dado de alta ante ellos,
Los costos que representa el servicio que te brinda, que dicho sea de paso, pues bueno, sabemos que hay un tabulador y creo que hasta ese tabulador te cobra como si estuvieras en Houston, ¿no? Ese costo el día de mañana, si tú no lo pagas en ese momento, el instituto te va a emitir un documento como un estado de adeudos y eso se va a considerar un crédito fiscal, ¿sí? Porque te prestó ese servicio el Seguro Social y no le cubriste estos adeudos, ¿no? Puede suceder, en una ocasión me tocó por ahí un importe pequeño, pero sí establece la ley del Seguro Social que eso se considera un crédito fiscal, ¿va? Para que tengamos también cuidado en ese aspecto. Entonces, tenemos ya la resolución, mi estimado Alejandro, del crédito fiscal. Debe ser físicamente o electrónico, debidamente notificado. Vemos recurrentemente a través del buzón tributario que tenemos todos los contribuyentes y ahí nos hacemos sabedor de este documento. Importantísimo. Oye, ya tenemos este documento, me dice el SAT que le debo millones de pesos o miles de pesos. ¿Qué es el siguiente paso para considerar en el supuesto de cuándo entonces se lo debo de pagar a la autoridad? ¿Cuándo me va a cobrar en dado caso? Porque ya la autoridad fiscal, las autoridades fiscales se consideran ya un acreedor, ¿sí? Respecto de esta deuda. Entonces, nos establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, nos dice, oye, ¿cuándo va a ser exigible el pago de ese crédito fiscal? Me dice, oye, cuando no hubieran sido cubiertos, o sea, no hubiera sido pagado o garantizado ese crédito fiscal en el plazo que establece la ley. Oye, ¿y cuál es el plazo que establece la ley? El artículo 65 del mismo código establece, oye, los créditos fiscales deberán pagarse o garantizarse en el plazo de 30 días hábiles. Importante, 30 días hábiles a partir de que surtió efectos la notificación del documento del crédito fiscal. Por eso es muy importante la existencia de un crédito fiscal para ya hablar en un tema de garantía del interés fiscal, ¿sí? Entonces, 30 días posteriores a que yo conocí el documento a través de buzón tributario o llegó un ejecutor, un visitador notificador de la autoridad fiscal a mi domicilio fiscal y me entregó un documento donde dice, estás multado, tienes un adeudo, tienes un crédito fiscal por tanta cantidad, ojo, y ahí es la primera alerta que debemos de tener como empresarios, ¿sí? Porque tenemos 30 días para pagarlo, que dicho sea de paso, hay algunos supuestos en el cual tú pagando los créditos fiscales, el concepto en específico de multa muchas veces viene con una reducción del 20% por pronto pago, por pagarlo en esos 30 días, o ofrecer un bien en garantía. Dice, oye, Joel, pero pues, ¿cuál es la conveniencia de ofrecer un bien en garantía durante los 30 días? Pues mejor pagarlo. Pues digo, ¿qué sucede? Ah, o sea, te dice la ley, oye, un bien en garantía, yo ahí lo sugiero, bueno, siempre y cuando también te vayas a inconformar en contra de este adeudo, ¿va? Claro. Entonces, muy importante esos plazos a considerar. Ok, me parece muy bien el comentario. A mí me gustaría como ir un poquito más para atrás para saber nada más. Una vez que yo tengo me están notificando justamente la determinación de ese crédito fiscal, me dices yo tengo 30 días para pagarlo, para garantizarlo. De la misma forma también para iniciar algún proceso de defensa en materia administrativa. Y el primer elemento o la primera forma de defensa que tuviéramos sería en este caso un recurso de revocación, que ahí a mí me gustaría que nos comentaras que en ese sentido no aplica o no se tendría que hacer en ese proceso, por lo menos del recurso, el tema de la garantía, puesto que es con la misma autoridad y lo que está buscando, pues es suspender el proceso administrativo de ejecución, ¿no? Así es, nos dice el artículo 144 de código. Oye, bueno, si tú presentas el recurso de revocación, hablando del SAT, Claro. o recurso de inconformidad, hablando del IMSS o del Infonavit,
que ahí son plazos diferentes, son 15 días para acudir al Infonavit en recurso y 30 para acudir ante el SAT. Si tú acudes en esos plazos, en tiempo y forma, ante esas autoridades presentando el recurso de inconformidad o revocación, no te voy a hacer ninguna gestión de cobro a ti contribuyente, ¿sí? Hasta en tanto se emitan resoluciones a esas instancias, que vemos que esas instancias son propiamente la autoridad, una autoridad jerárquica o ya sea una autoridad, una medida administrativa jurídica de las autoridades fiscales, es la que va como a darle un segundo análisis a la resolución del crédito fiscal para ver si fue debidamente emitida conforme a legalidad o no. Obviamente aquí hay que hacer valer agravios en los cuales pues sean debidamente sustentados de que es ilegal ese crédito fiscal determinado, ¿no? Entonces, es muy importante que al acudir a esta instancia, que es un medio de defensa que lo resuelven las propias autoridades, no un juez imparcial, ellos te dicen, bueno, el artículo 144, mientras estés en esa instancia de defensa, no te voy a hacer ninguna gestión de cobro, ¿sí? Al menos de que ya una vez que se resuelvan y se confirme que es legal el crédito fiscal, entonces, ¿sabes qué? Y ya te doy 10 días más para que tú garantices el crédito fiscal o el interés fiscal, ¿sí? 10 días más a partir de que surte efecto la notificación que resuelve ese medio de defensa del recurso de revocación o recurso de inconformidad. Que, maestro, fíjate que en este tema, digo, nada más a efectos de ser un poquito más didáctico, recordemos que este tema de los recursos resultan, al final de cuentas, como un medio optativo de defensa, pudiera o no presentarse ante la autoridad. Y entendiendo que normalmente, pues como lo resuelve la misma autoridad, la que te está afincando el crédito, pues terminan prácticamente, pues confirmando el crédito como se te había interpuesto. Sin embargo, el hecho de que no se presente el tema de garantías durante este proceso, te permite un poquito más de tiempo. Y creo que ahí es ahí donde comienza como el feeling por parte de los jurídicos para el hecho de decir, ok, no estoy buscando que me den la razón justamente en el recurso porque es poco probable que suceda. Sin embargo, sí me está dando un plazo más amplio para mí como empresario poder generar o ver la forma de hacer, en su caso, la garantía cuando ya entremos a un medio jurisdiccional formal como tal, ¿no? Porque en primera instancia tienes 30 días para interponer el recurso, en el caso del SAT, 15 días en el caso del IMSS, ya no los aclarabas, pero además, pues el tiempo que tarda en poderse resolver, que más o menos en tu experiencia, no sé tú cómo lo veas, pero ¿qué viene tardando? 2, 3 meses más. Son 3 meses por ley, pero a veces el SAT, por ejemplo, en mes y medio, 2 meses, ya tenemos la resolución que está siendo notificada. Del mismo modo, el Seguro Social, al menos que sean asuntos un poquito ya, pues más de mayor calibre, quizá, y necesita la autoridad también el análisis más minucioso de las pruebas que tú aportes. Pero dices un punto muy importante porque lo pongo como en una línea de tiempo, ¿cuánto tiempo va a tener el empresario? Y es muy importantísimo porque la verdad que en la experiencia que me ha tocado de muchos contribuyentes, hay que ser siempre muy transparentes ante ellos en el sentido de cuáles son las consecuencias de no garantizar un crédito fiscal ya cuando lo tienes encima, porque vienen y te pueden acabar con la empresa, ¿sí? Si no recibes una asesoría adecuada por un profesionista en la materia, me parece que puede la autoridad fiscal en un día, y no es mentira, en un solo día acabar con tu empresa, ¿sí? ¿Por qué? No garantizas y vamos con un embargo y vienen toda una serie de problemas y te metes en riesgos. ¿En qué sentido voy? Hablábamos de los 30 días a partir de que me notifican el crédito fiscal, esa resolución que ya decíamos, que tengo para garantizarlo o pagarlo, o también para presentar el medio de defensa del recurso de revocación, que es optativo. Optativo me refiero porque también en ese mismo plazo puedes presentar el juicio, ¿sí? Claro. Pero bueno, ahorita vamos a ver ese beneficio que tú mencionabas de, bueno, me voy a recurso y expando un poquito más lo que es el ofrecimiento de la garantía. Y les voy a decir, ahorita más adelante vamos a platicar cuáles son los tipos de garantías que existen, ¿no?
Oye, en 30 días, ¿me es suficiente ofrecer bienes en garantía? Me parece que en esos 30 días hables, vámonos, que son prácticamente como entre un mes y medio aproximadamente que tiene el contribuyente para decidir cuántas veces no nos estamos que, híjole, a nosotros como asesores, pues ya nos están dando el asunto como en los últimos 3 días, ¿no? Y ahí andas, me parece que es parte también del proceso interno que llevan a cabo los contribuyentes de, ok, llegó esto, luego lo analizo, primero están paga proveedores, compra clientes, etcétera, ¿no? Y me parece que ya vienen checando este tipo de asuntos como al mes, ya después que lo ven al mes, dices, bueno, es que creo que sí es algo totalmente importantísimo, si no hacemos algo nos quedamos cruzados, es peor a hacer algo, ¿sí? Entonces, en esos 30 días a veces no tienes el tiempo suficiente para ver qué bienes puedes ofrecer en garantía. Oye, es una buena oportunidad de un tanque de oxígeno, yo lo menciono, presentar el recurso de revocación, ¿sí? Que lo va a resolver la misma autoridad, y me extiendo el plazo a aproximadamente hasta 3 meses, 2 meses. La ley dice hasta 3 meses puede resolver el recurso de revocación, pero bueno, lo podemos tener un punto más reservado, 2 meses aproximadamente de oxígeno para ir pensando qué bienes puedo tener de ofrecimiento en garantía, ¿sí? Por este crédito. ¿Y por qué decimos eso? Porque la mayoría de las veces la resolución de un recurso de revocación en su 95% viene favorable a la propia autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que confirma lo que dijo en su momento la autoridad emisora del crédito fiscal de que es legal ese adeudo. Claro, sí, sí, es lo que normalmente se hemos visto, pero la verdad es que comienza a cobrar sentido muchas veces el tema de poder interponer, además de obviamente la estrategia jurídica que se plantea en su momento, pero también eso te va dando como ciertos plazos más holgados para que puedas hacer frente a esta obligación que, maestro, hay que decirlo también de manera muy clara, es prácticamente ineludible que una vez que tú entras, si tú no quieres hacer el pago de la contribución, perdón, del crédito que te están determinando, si tú quieres hacer el pago y quieres entrar a un proceso de defensa, sí o sí, tienes que garantizar el crédito fiscal y no hay forma de poder eludir esa responsabilidad. Sí, dices un punto importantísimo porque se sorprende mucha gente cuando les platica uno esto. Oye, pero mientras uno está peleando que si es legal o es ilegal lo que me están cobrando, tengo que garantizar, tengo que ofrecer bienes. Así es, desafortunadamente nuestras leyes así fueron creadas por los legisladores y vemos otras legislaciones en otros países que no se contempla esta figura, ¿sí? Esta necesidad de tener que ofrecer bienes en garantía, ¿sí? Entonces, en una ocasión, ya hace tiempo, me tocó el caso por ahí de una persona, un contribuyente de Estados Unidos que tenía aquí en México algunas inversiones, terminó un crédito fiscal, un tema de IVA, y pues bueno, ahí estamos con el tema de la garantía y él se sorprendía, es que, o sea, es que es increíble cómo en México tengamos que todavía garantizar una deuda cuando no me han confirmado si es correcto o es incorrecto, ¿no? Acorde a mi derecho de defensa que tengo, ¿no? Ante las instancias judiciales. Entonces, sí es una sorpresa, pero lo tenemos que hacer, ¿sí? ¿Por qué? La consecuencia de no hacerlo es de que, primera, no dormimos bien, ¿sí? Eso es importantísimo. Segunda, estamos con el Jesús en la boca porque nos va a llegar en cualquier momento la autoridad y nos va a embargar bienes de nuestra propiedad. Oye, o las cuentas bancarias. El día de mañana, ¿con qué voy a pagar a proveedores? ¿Con qué voy a pagar los salarios de mis trabajadores? Es a donde me voy. Te paran la empresa. Es Claro, increíble. En un solo día te paran la empresa. claro. Por más que le digas a la autoridad, oye, es que yo estoy generando empleos, estoy haciendo esto, créanme, o sea, yo los entiendo, el empresario, claro que sí, yo lo entiendo, pero a ellos eso les entra por un lado y les sale por el otro, ¿sí? Por eso es las medidas preventivas que debes de ir previendo cuando, a partir de que te haya notificado el crédito fiscal, desde ahí poner alertas y ya plantear una estrategia con el abogado fiscalista, con el especialista al respecto para poder hacer frente a esos adeudos y plantear debidamente una estrategia y que no te agarre de imprevisto una involución de cuentas bancarias que el día de mañana pues, te puede resultar para destrabarlas pues meses, años,
¿sí? Claro. Entonces, o quizás ya no la puedes destrabar. ¿Por qué? Porque el fondo ya se fue directamente a la tesorería de la federación. Sí, ese tema creo que es medular para poder entender la importancia de la charla del día de hoy. Entendemos que la autoridad en sus medios operacionales y jurídicos se encuentra ese tema del embargo de las cuentas y es el que por excelencia, por lo menos en los últimos años, ha estado utilizando de cajón, ¿no? O sea, pase lo que pase, ella va directamente sobre las cuentas. Sin embargo, por ejemplo, el propio 141 de código también me establece qué bienes puedo ofrecer yo en garantía, ¿no? O cómo se puede garantizar un tema de crédito fiscal. Inclusive, aun cuando la autoridad hubiera embargado cuentas, se puede sustituir ese embargo con algún otro bien, porque así lo establece la ley. La realidad, y con tu experiencia, maestro, nos gustaría que nos compartieras cómo se comporta la autoridad ante esa situación, porque no es lo mismo que le ofrezcas un bien inmueble que le cuesta cierto trabajo el manejar y el poder en su momento volver líquido, volver dinero, a tener trabadas las Claro. cuentas, ¿no? Sí, de hecho, la reacción siempre la vemos desde la persona que te pretende o no te quiere recibir el documento físicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos trámites hay que hacerlos de manera presencial. Y hay una limitación del acceso a la entrega o al derecho de petición ante las autoridades fiscales que te pone una serie de trabas que son, honestamente, a estas alturas ya se me hace que debemos de evolucionar también como profesionistas y como personas, creo yo, porque desde el punto de que no viene el nombre a quien va dirigido, te rechazan el documento. Desde que no le pones el nombramiento a la persona, te rechazan el documento. Oye, desde que te dicen, ¿quieres garantizar o quieres sustituir la garantía sobre las cuentas bancarias? No procede, no procede, te regreso el documento y no te lo quieren ni siquiera recibir. Tienes que pasar a otras instancias, hablar directamente con los administradores, con los titulares y hacerles ver la situación, ¿sí? Porque así, si tú vas de entrada, es complicado que veamos una respuesta con las manos abiertas por parte de la autoridad o los funcionarios públicos de la autoridad. Sí, no, con mucho gusto, sí, le recibimos la sustitución de garantía. Claro, tú bien lo dices, para ellos es la mejor manera. Vemos un orden de prelación en el cual el primerito es el cash, ¿sí? ¿Por qué? Es el de mayor, el de fácil acceso. Al último, obviamente, meten intangibles y otros bienes que por su acceso a hacerlo líquido, pues representa pues mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que quieren ellos es el cash, ¿no? Lo más rápido y efectivo para poder, pues prácticamente, pues abonarlo a la tesorería de la federación, ¿sí? Por eso, dentro de estos plazos que ya comentábamos, que son 30 días posteriores a que me notifiquen el crédito fiscal, o el siguiente, 10 días posteriores, si me fui al recurso de revocación, 10 días posteriores a que me notificaron la resolución, tengo para garantizar la deuda. Oye, y si no he garantizado en ese periodo, ya me fui a juicio y ahí también puedo garantizar. Sí, también puedes garantizar. Mientras no te llegue la autoridad, todo está bien, ¿sí? Pero ya es inminente que en cualquier momento la autoridad ya te va a llegar, ¿sí? Claro. Entonces, ¿de qué manera nos podemos prever como contribuyentes para decir, oye, no quiero un embargo, a veces por temas también de discrecionales, oye, Imagen. sabemos que imagen, la autoridad viene y pues no va sola, no va un solo actuario, a veces dependiendo del monto de los adeudos, pues vemos toda una planilla, una cuadrilla de la autoridad y aparte pues van reforzados con la policía. Me ha tocado casos desafortunados en los cuales los contribuyentes decían, no, pues ahorita le voy a hablar a la policía. Híjole, hermano, Ya si le viene. hablas a la policía, va a estar en favor de ellos, o sea, van a proteger a ellos y no tanto a ti, ¿sí? Casi, a grandes rasgos es eso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ellos se dan el auxilio de la policía, porque ellos llevan una orden, ¿sí? Son una autoridad, llevan una orden para poder introducirse al domicilio en el cual van a realizar la práctica del embargo de bienes y el secuestro de los mismos y se los van a llevar, ¿sí? Entonces, es muy importante que prevamos todo esto a través de los asesores y cuáles van a ser los medios o con qué vamos a poder garantizar, nos establece el artículo 141 de Código Fiscal.
Nos dice en primer momento, oye, con depósitos en dinero, obviamente, ¿no? Pues el cash rápido, ¿no? De fácil acceso. Depósitos en dinero o cartas de crédito emitidas por bancos registrados. ¿Qué son estas cartas de crédito? Oye, tú vas con el banco, tú ya tienes una línea de crédito y es un banco autorizado por el SAT para expedir una carta de crédito, te expiden esa carta de crédito, ya sea que sea prepagada o porque tienes línea de crédito con el banco, vas y se la aportas a la autoridad y es una medida por la cual el día de mañana, si tú pierdes el asunto, dicen que el crédito fiscal es legal, se cobra de manera inmediata, se lo pide el SAT al banco y vámonos, ¿sí? O sea, lo sustrae las cantidades y se queda con el dinero la autoridad y pasa a propiedad de la tesorería de la federación, ¿sí? Es una forma de garantizar la carta de crédito y, bueno, nos establece también esta primera fracción, dice otras formas de garantía financiera, pero bueno, prácticamente se refiere a esas cuentas sobre las cuales, cuentas de garantía le llaman, sobre las cuales se expiden estas cartas de crédito, ¿va? Como segunda opción, nos establece este artículo a la prenda o a la hipoteca, ¿sí? La prenda, pues bueno, y la hipoteca son derechos reales que se pueden dar en específico a la prenda respecto de bienes muebles, ¿sí? Y la hipoteca ya sabemos sobre bienes inmuebles, ¿sí? Es este ofrecimiento de bienes que hace el contribuyente en el cual, muy importante mencionarlo, se va a considerar no el valor que tiene en la actualidad el bien. Oye, es que este vehículo es un BMW y vale conforme el libro azul 400,000 pesos. Espérame, sí, los vale, pero la autoridad te va a considerar, porque así lo establece la ley, hasta el 75% del valor, ¿sí? De igual manera, en una hipoteca, un bien inmueble, el 75% del valor, del avalúo del bien o del valor catastral. Entonces te conviene más el avalúo del bien, ¿no? Ese es el importe sobre el cual se va a considerar y que debe de cubrir, obviamente, el crédito fiscal, ¿sí? Entonces, la ley nos establece, oye, la prenda, pero no cualquier prenda, ¿sí? Nos dice, oye, la prenda, pero con excepción de bienes de fácil descomposición o deterioro, ¿sí? Como pueden ser frutas, verduras, alimentos, etcétera. Los que se encuentren embargados por obviedades, ¿sí? Ofrecidos en garantía ya en otros adeudos que tú tienes como contribuyente o con algún gravamen que ya tenga afectado ese bien o esa prenda, y los sujetos al régimen de copropiedad, que sean dos dueños o más de ese bien mueble, o aquellos que sean inembargables en términos del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Como pueden ser pues, aquellos bienes que, pues bueno, sean de primera necesidad o algunas pensiones, los ejidos no pueden ser embargados, ¿va? Y de la misma manera, cuando se trate de las hipotecas, pues se tiene que hacer una inscripción de esta hipoteca ante el registro público de la propiedad. ¿Cómo lo va a hacer todo esto la autoridad? Va a iniciar un procedimiento administrativo donde va a embargar estos bienes del contribuyente, ¿va? Pero obviamente todo eso es a petición que tú haces como contribuyente a la autoridad de que sabes que adeudo y te ofreces bienes. Sí. La otra que va a tener la autoridad es las fianzas otorgadas por instituciones autorizadas, que son las financieras. En este caso, tú vas a tener que obtener una póliza de fianza hasta por el importe del crédito fiscal y debe de ir debidamente circunstanciada y bien específico esa póliza de fianza, lo establece el reglamento de código. Por ejemplo, las fechas, los números de crédito que está cubriendo, claro, que sea una hoja membretada por la financiera, todos los datos de manera clarísima, que no esté ni siquiera con una arruguita esa póliza de fianza. ¿Por qué? Porque te la van a botar al momento de tú ofrecerla, así sea por una coma, por un punto y coma, por un acento, por una letrita que esté mal, el SAT te lo va a rechazar, tienes que ir de nueva cuenta con la financiera a que te expida una nueva póliza. Importante, oye, esta póliza de fianza a veces lo puedo ver accesible,
hasta cierto punto, pero bueno, vamos a ver qué nos va a pedir como, como garantía también la financiera, ¿sí? Claro. Oye, me va a pedir un bien inmueble, ¿cuánto me vas a dar? O sea, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto va a ser el costo de la expedición de la póliza de fianza para poder garantizar el crédito fiscal ante el SAT? Bueno, creo que estoy poniendo quizá un proceso adicional que me va a costar dinero. Obviamente hay que ver cada caso en particular. Hay contribuyentes que pueden decir, bueno, a mí sí me conviene, a mí no. Oye, pues mejor ofrezco ese bien, ese bien inmueble, se lo ofrezco directamente a la autoridad. ¿Sí? Sí, ¿Para claro. qué gasto en una póliza de fianza? Sí, la ¿Va? fianza termina siendo justamente eso, ¿no? Trasladando la carga hacia un tercero, que no es directamente la autoridad, pero termina siendo prácticamente lo mismo. Todas las fianzas te piden garantía hipotecaria para poder ser expedidas, entonces, pues bueno, prácticamente no estás resolviendo nada por ahí, simplemente le estás dando Exacto. como más herramientas a la autoridad en ese sentido, ¿no? Y Hay varias, perdón, en esas fracciones que nos estás comentando del 141, pues bueno, hay varias formas en las que tú puedes estar ofreciendo esa garantía a la autoridad, pero siempre, y también habrá que señalarlo, es a voluntad de la autoridad que te las acepte, ¿no? sí, Que le parezcan suficientes. sí, que le parezcan idóneas y suficientes, es lo importante. Y por eso hace mucho énfasis en esta póliza de fianza que establece la ley y la miscelánea fiscal, que debe ir debidamente redactada, ¿no? Ya me ha tocado casos en la experiencia que he tenido cuando estuve como abogado del SAT, que tuvieron muchísimos problemas al momento de hacer efectiva las pólizas de fianza. Oye, el contribuyente, yo ofrecí una póliza de fianza, perdió el contribuyente el juicio, ok, el SAT va y cobra a la financiera y la financiera dice, bueno, que inicie los procesos y las financieras también se defienden. No Sí, te voy a entregar las cantidades que amparaban esta póliza de fianza y se van a juicio las financieras y créeme, se ganaban juicios por parte de las financieras. Entonces, la autoridad se quedaba como el perro de las dos tortas, y ni uno ni otro, ¿no? Entonces, sí es importantísimo, por eso también se pone muy celosa la autoridad cuando le ofreces un bien, la póliza de fianza como garantía. claro. La otra, que viene como en cuarto lugar, por el artículo 141, es cuando un tercero llamado obligado solidario ofrece bienes en garantía en favor de la persona que tiene la deuda ante el fisco, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, debe de ser con documentación idónea y debe de acreditar que es solvente esta persona, ya sea una persona física o una persona moral. Lo que se hace es, se firma un documento donde aceptas esa voluntad de poder asumir una obligación solidaria por los adeudos de tu compadre, de tu amigo, de tu familiar, de tu mamá, tu papá, de tu hermano, etcétera, o de la empresa de la familia. Y es muy importante de cuando, si se trata de una persona física, no puedes tú ofrecer bienes en garantía o el límite es hasta el 10% de los ingresos que tú hayas declarado, ¿sí? Importante, sin incluir, nos dice la ley, el 75% de ingresos por actividades empresariales. Entonces ahí como que abre un poquito más el espectro para poder tu persona física ayudar al compadre, ayudar al amigo, ayudar al pariente, ¿no? A poder ofrecer un bien en garantía respecto a los adeudos que tenga. Oye, y si se trata de una persona moral, nos dice, oye, nada más que no sea, que sea, perdón, hasta el 10% del capital social que manejas, ¿sí? Y que no hayas declarado en los 2 últimos ejercicios completos pérdidas fiscales. Es lo único y con eso puedes ofrecer bienes en garantía de la empresa, ¿va? Para, obviamente, solventar algún adeudo, pues, de alguno de los socios directamente o de alguna persona física que se desee, ¿sí? Claro. Entonces, eso es el obligado solidario. ¿Cómo lleva a cabo la autoridad? Pues a través de un procedimiento de embargo de estos bienes y todo queda debidamente redactado en un documento. Claro. El quinto que maneja el artículo 145, 141 es el embargo en la vía administrativa de bienes muebles, tangibles e inmuebles y de la negociación. Esta fracción
acaba de ser reformada hace 2 años. ¿Por qué? Porque nos dice muy específico, el embargo en la vía administrativa de bienes muebles tangibles, ya directamente los identifica, o sea, los intangibles salen del supuesto y los bienes inmuebles. ¿Y por qué? Lo que sucedía era que había muchas empresas o contribuyentes que eran dueños de marcas que estaban subvaluadas y ofrecían estas marcas en garantía, ¿sí? Sí. Entonces, pues tenía que la autoridad aceptar la garantía, pero sabíamos que pues, a lo mejor la marca valía 2, 3 pesos y la anunciaban como si valiera 3 millones. Entonces, por ahí estaban metiendo gol a la autoridad y viene y se reforma este supuesto, ¿no? Y aparte establece, también van a hacer el embargo en la vía administrativa de los bienes inmuebles, ¿sí? Yo ofrezco un bien inmueble de mi propiedad y es embargado. La ventaja aquí es de que yo, del bien mueble tangible del inmueble, yo quedaría como depositario de esos bienes, Sí. hasta en tanto, digo, al menos de que no tenga la autoridad como la sospecha de que yo los vaya a enajenar o yo me vaya a perder del radar de la autoridad, solamente así, digo, pues ya se me lo sustraería, ¿no? Pero, sustraerían. Pero en este supuesto también establece una adicional. Dice, el embargo en la vía administrativa de las negociaciones. Y decimos, bueno, de las negociaciones que, o sea, de la empresa. O sea, el negocio me lo vas a embargar. Sí, efectivamente, también puedes ofrecer en garantía la negociación, que en este caso pueden ser los activos, algunos derechos que tenga la empresa, el negocio, el local, las cuentas bancarias, ¿sí? Tú lo puedes ofrecer, pero también la intención del legislador con este tipo de garantías es de, pues, que las autoridades acudieran al negocio e intervinieran la caja y con el día a día pudieran irse cobrando el crédito fiscal que se debe, ¿sí? Esa es prácticamente más la intención, sin embargo, pues también puede ser pues de más negociación, no es solamente eso, la intervención a caja, sino los demás derechos activos fijos que pudiera tener la empresa, ¿no? Sí, maestro, Entonces, perdóname que te interrumpa, nada más dime. antes de pasar a la siguiente fracción, porque es bien importante lo que nos acabas de comentar. El proceso que se hizo hace algunos años con el tema de los intangibles para ofrecerlos en garantía. Digo, seguramente a ti te tocó, porque es reciente también el tema, que inclusive en muchos lugares hasta se ofrecía, ¿no? Como parte de una estrategia ahí por parte de algunos despachos, el hecho de poder reconocer un intangible dentro de la empresa y que este inclusive te servía para otorgar en garantía. Aquí, por ejemplo, el tema es que ya allá al día de hoy, primero fue como un criterio, una práctica fiscal indebida, posteriormente ya fue una reforma que se hizo directamente a la fracción quinta, porque sí, efectivamente existía todo ese tema de donde no eran realmente marcas que valieran lo que decían que valían, y terminaban siendo ahí, pues ya un poquito más agresivos con el tema de la autoridad. Pero aquí, por ejemplo, una de las dudas que a mí me podría generar es, por ejemplo, ahorita que lleguemos a la fracción siguiente, que es la fracción sexta, y ahí me gustaría como relacionarlas un poco. ¿Qué pasa con aquellos bienes intangibles o sí, bienes o derechos intangibles que se podrían reconocer? No sé, no solamente a través de la del tema de la propiedad del bien, sino realmente que me genere un beneficio ese bien. ¿A qué voy? Por ejemplo, algún derecho reconocido, por ejemplo, con el indautor, que pudiera estarme generando algunas rentas o algunos temas de beneficios económicos que siguen siendo intangibles. ¿Me explico? Siguen siendo completamente intangibles, pero que puedo tener un beneficio o que ya tengo un contrato, por ejemplo, de obtener regalías por esos bienes. Siguen siendo intangibles, pero según lo que yo entendería es que con la fracción que ahorita nos vas a comentar, pudieran hacerse valer para el efecto de una garantía. Me parece que sí, porque o sea, creo que salen de los supuestos de excepción. En primera, no son bienes inembargables, ¿sí? Así es. Porque nos vamos a bienes inembargables, nos menciona, oye, las pensiones, el salario, giros, etcétera, ¿no? Pero hablamos de intangibles, pero a fin de cuentas es económico. Inclusive lo que son hasta cierto porcentaje las cuentas de ahorro para el retiro, sí son embargables. Y es Claro, embargable hasta un porcentaje.
Claro. Entonces, yo lo puedo asimilar que sí pudiera ser embargable, o sea, sí puede ser ofrecido un bien en garantía como parte de la negociación en ese sentido, bueno, las regalías que yo estoy recibiendo Derecho por que tengo, ¿no? De X obtener. circunstancias. Sí, Sí, el derecho que yo tuviera por obtener este tema, porque, por ejemplo, así es. a mí me ha tocado ver algunas empresas que tienen reconocidos, por ejemplo, los socios o la propia empresa directamente, intangibles o derechos en materia de regalías bastante importantes. Digo, por ejemplo, hagamos una referencia en un tema de un call center y una propiedad sobre una base de datos X, ¿no? Obviamente eso es digamos, la carnita del call center, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, ellos reciben ciertas regalías por estar llevando a cabo esos procesos porque tienen derecho a la explotación de cierta información. Entonces, eso en su momento, pues, al final de cuentas, es un derecho que yo tengo y que pudiera ofrecer en determinado Ujú. momento en garantía para la autoridad fiscal, que si bien es un intangible, pero no es como tal lo que se estaba ofreciendo, sino es el derecho que deriva del intangible. Sí, sí, lo dices muy bien. Es el derecho que se deriva del intangible y ese derecho yo lo estoy percibiendo económicamente, ¿no? Así es. Entonces, me parece que sí es susceptible de ofrecerlo en garantía ante la propia autoridad fiscal. Y Sí, que sí va un poquito relacionado, como tú dices, perdón, con lo que es la última fracción, la fracción 6, ¿no? Lo que son títulos valor o al menos lo que son las carteras de crédito, ¿sí? claro. Ahí también tú puedes ofrecer como garantía estos títulos valor, títulos de crédito y lo que es la cartera de crédito, que ahí va relacionado, ahorita no recuerdo, creo que es el artículo 160, 162, donde inclusive la autoridad ya puede ir con quienes tú, pues ante quienes tú eres acreedor, va Sí. y les notifica un documento, les dice, oye, pues ya no le pagues al contribuyente, ya no le pagues a Joel, ya págame a mí todo lo que le debes, ¿no? Las facturas que le debes y vámonos, ¿no? Así están también actuando las autoridades fiscales para poder realmente monetizar de manera efectiva los adeudos fiscales. Claro, que por ejemplo en esta última fracción cierra diciendo que este ofrecimiento de títulos valor o cartera de créditos, pues solamente va a aplicar cuando alguna de las otras sea insuficientes, ¿no? Uh -huh. Para poder aplicarlo. Entonces, algunas de las otras que ya nos has señalado. Aquí los acabas de prácticamente hacer un recorrido por todas las formas en las que, o los elementos nosotros tenemos para garantizar. Me gustaría, maestro, que me ayudaras, porque también es un tema importante. Bueno, ya sé cuándo tengo que garantizar, ya sé con qué puedo garantizar, ahora cuánto tengo que garantizar. Esa es una parte también fundamental, porque dicen que el contribuyente, oye, yo debo 3 millones, tengo un bien aquí que prácticamente vale pues, 3 millones de pesos, ya con eso es suficiente, ¿no? Y la realidad es que no, la propia ley también te No. señala a cuánto debe corresponder esa garantía para que se considere suficiente. Ya decíamos como base, oye, los bienes muebles e inmuebles, hasta el 75% de su valor se va a considerar, no el 100%. Ojo, ese es un punto. Y haces una pregunta excelente, mi estimado Alejandro, porque es la pregunta que todo mundo hace. Oye, y la contestación siempre es la clásica, ¿no? Pues dos tantos más de la deuda. Y dices, bueno, ¿y qué significa dos tantos más, no? A ver, aquí creo que podemos inclusive apoyarnos con nuestro contador. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, vas a tener que garantizar el crédito fiscal actualizado hasta el momento de la constitución de la garantía, ¿sí? Actualizado, sus recargos, sus accesorios, actualizaciones, etcétera, las multas, todo lo que debes hasta esa fecha, más 12 meses posteriores, ¿sí? Un año más. Si no termina todavía el juicio en ese año más, definitivamente la autoridad puede hacer una ampliación, más bien tú como contribuyente debes hacer una ampliación de garantía por otro año más. Entonces se hace una estimativa de cuánto sería tu adeudo hoy y cuánto sería tu adeudo dentro de un año, ¿va? Y todo ese importe va a ser lo que vas a tener que garantizar ante la autoridad. Si tu asunto no se resuelve, oye, pasamos octubre del 2023 y no hemos solucionado, pues bueno, va por otro año, tienes que ampliar la garantía, otra cantidad que tienes que erogar, ¿no? Ya sea, es importante, no nomás existe la sustitución de garantía. ¿Qué quiere decir?
que yo cuentas bancarias, oye, no me embargues cuentas bancarias y meto mejor bienes inmuebles. No, también aquí se vale, yo tengo bienes inmuebles a lo mejor garantizados, meto ahora bienes muebles, ¿va? Meto ahora los vehículos para garantizar el otro año siguiente. Ok, meto los vehículos, ¿sí? Claro, que de hecho, por ejemplo, es un tema también muy importante para que los contribuyentes tengan en mente, porque pues normalmente los juicios en materia contenciosa pues son juicios largos, se lleva uno bastante tiempo. Entonces terminas actualizando, por ejemplo, garantizando sobre, como bien dices, el crédito fiscal actualizado, más accesorios, más 12 meses adicionales de actualización, que son prácticamente proyectados, son montos proyectados lo que se está estipulando ahí. Si termina esos 12 meses, yo como contribuyente es de mi interés generar la actualización o a ampliar esa garantía que estoy realizando. Porque la autoridad no, o sea, la autoridad no tiene esa obligación, porque ella puede en ese momento, ahora sí, ir sobre los demás bienes, ¿no? Para poder garantizar lo que resta de esa cantidad. O sea, es un tema que es inherente totalmente al Y, contribuyente. y le llaman, exacto, le llaman una ampliación de embargo. Tú te duermes en tus laureles contribuyente, no te das cuenta. Es la importancia también ahí del asesor también dirigirse correctamente con los contribuyentes y pasa el año, se quedan con las manos cruzadas y de repente viene un embargo, ¿sí? Claro. Oye, no, es que venimos a, ¿cómo es que yo garanticé con estos bienes? No, espérame, es que está garantizado, pero debiste haber hecho una ampliación de esa garantía. No lo hiciste, voy a embargar por esa ampliación, ¿sí? Claro. Entonces, es muy importante tener en el radar como empresarios y como contribuyentes que si ya tenemos adeudos, forzosamente nos vamos a ver en la necesidad de hacer un ofrecimiento de garantía a la autoridad. Si no, créanme, nos va a estar molestando y molestando y molestando y nos van a estar buscando en todos los lugares, ¿sí? La autoridad fiscal no para. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué no va a parar la autoridad? Primero, pues es un acreedor y va directamente a hacer el cobro. Pero también segunda, si la autoridad también se duerme en sus laureles y no hace una gestión de cobro al contribuyente, es en beneficio del contribuyente. ¿Por qué? Porque si pasan 5 años a partir de que fue exigible el crédito fiscal, ¿y cuándo fue exigible? Después de los 30 días que me notificaron la resolución. Si a partir de ahí la autoridad no me hace ninguna gestión de cobro durante 5 años, prescribe su derecho de la autoridad para realmente hacerme efectivo ese cobro del 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de pesos que me liquidó en la resolución, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver una autoridad demasiado insistente con los contribuyentes para poder hacer cualquier gestión de cobro, acto de cobro o embargo al contribuyente de bienes muebles o inmuebles. Y dicho sea de paso, la reforma fiscal para este año, que se hizo el año pasado, ya incluyó un artículo 151b, en el cual se están embargando, le da la atribución al SAT o a las autoridades fiscales a embargar directamente las cuentas bancarias mediante buzón tributario. ¿Y esto cómo sucede? Nada más te llega un documento a tu buzón tributario, quedaron embargadas tus cuentas bancarias. Punto. A los 2 o 3 días vas a ver tu cuenta bancaria inmovilizada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí hay violaciones de inconstitucionalidad porque no se le da un derecho de audiencia previa al contribuyente. Sí. Se declara esa violación, pero ya está actuando la autoridad. Este año yo lo he visto con 2 clientes que ya están embargando a través de buzón tributario. Si tú no te das cuenta o consultas esas notificaciones que te llega a tu celular, a tu correo, hay que tener mucho cuidado porque ya puedes tener un embargo de cuentas bancarias. Ya me tocó, maestro, ya me tocó ver a un cliente que recientemente nos llegó aquí al despacho con ese tema justamente, con el embargo a través de cuentas bancarias a través de medios electrónicos. Es impresionante la forma en la que se está actuando contra derecho y contra todo, pero se está haciendo porque también muy pocos contribuyentes tienen la cultura de la defensa, de exigir Sí. el debido cumplimiento por parte de la autoridad. Pero bueno, lo vamos a tocar en una próxima sesión, ese tema, a la cual también estás invitado, maestro, para que nos platiques sobre esas amargas experiencias que... Gracias. Hay dos Sí, temas, sí, sí. hay dos temas adicionales que quisiera también tocar el día de hoy en esta sesión. Uno es porque me ha pasado también con algunos contribuyentes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo sí tengo
pues, no sé, tengo estos bienes, pero no quiero que me los embarguen. Entonces, una vez que me determinan el crédito y que yo sé que tengo que garantizar o que me podrían embargar en determinado caso, oye, ¿por qué no estos bienes se los vendo a otra persona, los llevo hacia otro lado o me deshago de ciertos bienes para declararme en un estado de insolvencia? Entonces, ese primer tema es, desde mi punto de vista, bastante riesgoso porque hay algunas cuestiones ahí importantes con el fraude al acreedor. Pero si me regalas tus comentarios, maestro, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves esta práctica? ¿En qué momento sí se pudiera o en qué momento no se pudiera realizar esto? Bueno, yo consideraría que cuando no tienes el conocimiento efectivo por parte de la autoridad de alguna gestión de cobro, o mejor dicho, de que tienes un adeudo, que sabes que a lo mejor estás en un procedimiento, pero todavía no te han determinado un adeudo fiscal y que tampoco te han hecho del conocimiento alguna gestión de cobro a tu persona, me parece que teniendo una buena fe del contribuyente, pues por beneficio propio yo puedo vender la casa, ¿no? El día de Claro, mañana. Pero hay que tener mucho cuidado cuando ya está embargado, que es cuando más se incurre en este tipo de violaciones y que se puede trastornar también en un tema penal, ¿no? Una violación al depósito, se embargaron bienes, bienes muebles, por lo general un vehículo de gama alta, y pues bueno, extrañamos las cosas y oye, a veces insistimos con el ejecutor y más con lo del seguro social, en el sentido de déjamelo en depósito, ¿sí? Déjamelo en depósito, ok, lo usamos, que no debiera de usarse el vehículo, claro. aparte, pues nos llega una buena oferta, lo vendemos, ojalá, ojo, perdón, es una violación de depositaria infiel y puede ser denunciado hasta penalmente esa persona por no haber respetado las reglas de una depositaría, ¿sí? Entonces es muy importante y demasiado riesgoso cuáles son las condiciones en las que se te está embargando. Oye, si tenemos el ánimo de brindar una solución, oye, ¿por qué no mejor esos bienes se lo ofrecemos en garantía a la autoridad directamente? ¿Sí? Y a lo Claro. mejor ahí, digo, no nos van a ofrecer tanto, pero bueno, ahí vamos poco a poco, porque es inminente que lo vas a tener que hacer, ¿no? Ya tienes el adeudo, Ujú. pero si tienes la necesidad de hacer la garantía, pues ofrecérnoslos en lugar de a lo mejor estarlos repartiendo, ¿sí? Sí, claro. Si los Perdón, vas a repartir, pues bueno, hazlo un poquito como un paso antes, ¿no? oye, si lo vas a repartir, contempla al abogado. No te olvides Sí, del abogado. definitivamente. A ver, nada más para entender un poquito más lo que nos acabas de comentar. No se pudiera considerar algún dolo por parte del contribuyente, por llamarlo de esta forma, el hecho de que pueda él vender los bienes hasta en tanto el crédito no esté firme. Es a lo que nos referimos. Yo diría, salvo checar bien ahí cómo está la ley, el supuesto hipotético de alguna infracción o delito, hasta antes de que te termine un crédito fiscal, Ok, ¿sí? Una deuda, hasta antes de que te emiten una resolución. Yo ok, lo considero de esa manera, ¿sí? Ya cuando te emiten una resolución, creo que ya hay una causa, un detonante en el cual pues, ya existe una deuda, ya hay un acreedor, ¿sí? claro. Entonces, me parece que por ahí se pudiera salvar. Digo, no traigo ahorita el artículo específico, pero sí se pudiera considerar esa situación. Correcto. Buenísimo. Ese sería entonces el tema. Y para cerrar, maestro, otra de las dudas que nos habían estado poniendo algunos amigos ahí en las redes sociales, ¿qué pasa si, pues bueno, de por sí no tengo bienes suficientes para garantizar el crédito? ¿Cómo actúa la autoridad ante esa situación? Fíjate que aún así ellos escarban, investigan qué es lo que se pueda recaudar, ¿no? Pero si de plano no hay con qué ofrecer bienes en garantía, no hay nada a tu nombre, van a tu casa o a la oficina y no hay absolutamente nada. Si eres una persona moral, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se van contra los socios accionistas, ¿sí? Hay una determinación de una responsabilidad solidaria de socios accionistas y ellos son los que van a tener que responder, ¿va? Es persona moral. Si es persona física, hasta el momento que tú, oye, en 5 años, pues ni modo que ni siquiera recibas un salario, no recibas esto, no tengas un carro, no que moverte. O sea, creo que la autoridad siempre va a estar ahí investigando, ¿no? Puede ser a lo mejor más viable que una persona física pudiera no embargarle absolutamente nada, ¿no? Ahora, si no tengo nada,
me voy a juicio, pero estaré teniendo ciertas molestias por parte de la autoridad fiscal. Pero también hay una opción, ¿sí? Cuando al menos no tengo, nada tengo o tengo algo, tú le puedes pedir al magistrado en un juicio contencioso administrativo, decir, oye, te solicito una reducción de la garantía. ¿Por qué? Oye, debo 40 millones y vemos que es un acto completamente ilegal, o sea, desde que se lo emitió la aduana, tengo un caso así, 42 millones de pesos en una determinación por parte de la aduana de La Paz. Pero, oye, ¿cómo te voy a garantizar 42 millones si yo nada más me dedico a un tema de gestoría a nivel de pedimentos de importación? O sea, ni siquiera soy agente aduanal, nada más soy gestor en tema de importación de mercancías y de propiedades, en este caso veleros, etcétera, ¿no? Entonces, yo no tengo la capacidad para garantizarte 42 millones. Imagínate, ¿cuánto más tengo que garantizar por un año más, no? Sí, claro. Ya estamos viendo como 50 millones. Entonces, tú tienes la oportunidad de pedirle al magistrado en juicio, oye, te solicito una reducción de la garantía y te demuestro que mi capacidad económica es esta, ¿sí? No tengo más. Tampoco, o sea, debo no niego, pago no tengo, ¿sí? Entonces, o sea, pero hay la voluntad mínima de que, bueno, estoy haciendo frente, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera también podemos tener un beneficio en un litigio y poder tener el acceso a la suspensión. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto? Yo garantizo y suspendo cualquier gestión de cobro por tiempo no indefinido, pero por cierto tiempo, de que la autoridad no me va a poder hacer una gestión de cobro en mis oficinas, en mi domicilio fiscal, en mi casa, en mi propiedad. Claro, que ese es el tema fundamental, ¿no? El hecho de amarrar un poquito las manos de la autoridad y que no esté haciendo acciones de ejecución de cobro hasta que en tanto no se aclare la situación del crédito fiscal. Así es, totalmente de acuerdo y pues bueno, siempre estar muy atentos. El empresario, desde que tienes un adeudo fiscal ante las autoridades, ya hay que prender las alarmas, ya hay que implementar la estrategia, ¿sí? Porque si nos esperamos puede ser ya demasiado tarde y lo reitero, pueden acabar con tu empresa en un día. Correcto. Muy bien, maestro. Maestro, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Se nos ha agotado el tiempo de la sesión, pero siempre muy agradecidos con tus comentarios, con tu participación. Siempre aprendemos bastante de lo que nos haces favor de compartir. No, muchísimas gracias, Alejandro, por esta invitación a Grupo Arce en total y pues a todo el auditorio que nos sigue escuchando con estas entrevistas y estos temas interesantes en materia fiscal. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecerle también a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta sesión. No se olviden, por favor, compartir todos estos videos ahí con sus conocidos, con sus amigos, familiares, activar la campanita, obviamente, para que les notifiquen cuando estrenamos video. Y pues bueno, esperen aquí algunas otras sorpresas en nuevos programas que vamos a tener para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que tengan todos excelente tarde. Gracias, maestro. Hasta luego, buena tarde, bye. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.